Hola a todos, yo soy Laura Gil y bienvenidos a este primer vídeo introductorio al mundo educativo. Para los que no me conozcáis, estudio primer año del doble grado de maestra en educación infantil y primaria, después de llevar toda la vida soñando con ser profe. Por eso quiero hacer esta serie de vídeos sobre temas interesantes y relevantes en el ámbito educativo. Y me parece que, para pensar, después de presentarme, lo más indicado sería contaros qué es para mí la educación. Para ello quiero empezar con la definición de educación en la RAE, ¿vale? Entonces os leo textualmente. 1. Acción y efecto de educar, con sinónimos como enseñanza, instrucción, formación, docencia, pedagogía y otros tantos. Y con antónimos como analfabetismo, incultura e ignorancia. 2. Crianza, enseñanza y doctrina que se da a los niños y a los jóvenes. 3. Instrucción por medio de la acción docente. Y 4. Cortesía y urbanidad, con sinónimos como civismo, corrección, delicadeza y finura, y con antónimos como descortesía y grosería. Para mí, la educación abarca mucho más que eso, pero obviamente la RAE no puede ponerlo todo en una definición. Pero aún así, la primera acepción, que es la de acción y efecto de educar, junto con la segunda de crianza y enseñanza y doctrina que se le da a los niños y a los jóvenes, creo que podrían asemejarse a la realidad educativa. En clase aprendemos que educar no es lo mismo que enseñar. La educación no implica únicamente la aplicación y el aprendizaje de nuevos conocimientos, sino que conlleva una serie de aprendizajes distintivos acerca de los valores de una sociedad y los comportamientos dentro de esta. Y con esto me refiero a que el aprendizaje contiene diferentes ramas y métodos que llevan a educar de maneras distintas y sobre una gran amplitud de conceptos. Ahora vamos a conocer por qué existe la educación en la humanidad. En Teoría y Política de la Educación, que es una de mis asignaturas de este segundo cuatri, hemos visto una serie de factores que la hacen posible. El más importante de ellos es que el ser humano nace con muy pocas conductas prefijadas. Las conductas prefijadas son comportamientos innatos con los que nace el ser humano y no debe aprender a hacer, como por ejemplo llorar, succionar al alimentarse e imitar, que es la fuente de aprendizaje más potente durante los primeros años de vida. Sin embargo, hay otras especies que nacen con mayor cantidad de conductas prefijadas, como pueden ser los caballos, las vacas y los perros, que nacen sabiendo andar y no necesitan aprenderlo, o los gatos, que saben maullar, o los peces, que nadan sin que nadie les enseñe. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque la falta de estas conductas prefijadas es lo que hace que la especie humana nazca con una gran dependencia a otros seres humanos durante un largo periodo. Por ello, los niños y las niñas necesitan que alguien les enseñe a hacer todas esas cosas que no nacen sabiendo, ya sea andar, leer, escribir, hablar y un largo etcétera. Esto convierte al ser humano en educable, es decir, un ser vivo al que se puede educar. Con eso llegamos al concepto de educabilidad, que es la plasticidad de los bebés para recibir aprendizajes proporcionados por otros seres humanos, ya sea su familia o los docentes. En una escala de la educabilidad encontraríamos a los más pequeños en educables, aunque todos somos educables, y en el otro lado encontraríamos a los docentes en el educativo, es decir, alguien que es capaz de educar. Esta idea en realidad es bastante peligrosa, ya que un niño educable puede aceptar muchos pensamientos recibidos sin hacer ninguna crítica acerca de ellos, lo que permite a otros seres humanos educar sin tener la capacidad de hacerlo, es decir, sin ser educativos. Y con esto no me refiero a gente que no tiene una carrera, evidentemente, ya que padres, madres y otros familiares también educan, sino a que hay gente que trata de manipular a los niños a su propio beneficio e inculca pensamientos obligatorios, prohibiendo a los niños esta libertad de opinión tan necesaria, sobre todo en estos primeros años de vida, en donde aún están formando y se están descubriendo a sí mismos. También es peligroso, en mi opinión, porque todos los adultos creen ser educativos, y no es cierto. Mientras que sí todos somos educables, no todos somos educativos. No todo el mundo tiene los conocimientos, la capacidad ni la voluntad para educar. Repito que no hace falta una carrera para educar, pero sí es necesario implicarse en estimular a los niños a crecer y acompañarlos a convertirse en personas maduras.
porque instruir a un niño en una única disciplina o para crear trabajadores sumisos no es educar, es manipular. Y podemos pensar que este es un caso muy aislado, muy alejado y poco común, pero incluso como estudiante, y seguro que vosotros también, se percibe qué niños han tenido esa libertad de expresión en sus casas y cuáles han recibido una educación estricta y casi de adoctrinamiento. Aunque esto también puede cambiar a medida que vas creciendo y alejándote de ese núcleo, creando tus propios criterios sobre la vida. A esta peligrosidad sobre el término educativo se le suma el típico comentario de superioridad que nos suelen hacer a los que estudiamos algo relacionado con la educación. Que si no hacéis nada, que si es un pinta y colorea, que si solo hacéis collares de macarrones y muchos otros típicos que seguro que habéis escuchado. Este pensamiento no hace más que reducir la responsabilidad de un docente a estar en el aula con los niños o a guardarlos mientras sus padres trabajan. Y así no se tiene en cuenta esa realidad, y es que los maestros fomentan todo tipo de aprendizajes en el aula, desde los cognitivos como restar, sumar, leer y escribir, hasta aprendizajes emocionales y sociales como saber respetar los turnos, compartir y aprender a expresar esas emociones. Esto lo que hace es construir a los niños en personas que pueden convivir en una sociedad, y para eso las personas que enseñan deben estudiar cómo hacerlo, para qué y qué deben enseñar. Siempre se infravalora estas carreras, pero gracias a los maestros y al resto de personas pueden tener distintos estudios o ejercer otras profesiones. Ya personalmente, en lo que llevo de curso, hay una frase que me ha encantado de un documental y dice así: el trabajo del docente es iluminar a los niños y a las niñas. Para mí esta frase representa por qué quiero ser maestra, y no de una manera egocéntrica en la que los niños quieres que brillen por ti y por lo que tú has hecho en sus vidas, sino por querer que los niños brillen y tú poder verlo y disfrutar de ello. Esto continúa con la necesidad de tener unos conocimientos clave para poder iluminar al alumnado, porque es necesario iluminar en lo nuevo y en lo importante y no en lo malo. Además, esto implica para mí que el profesorado apoya a los niños y a las niñas durante su proceso de crecimiento, y esto significa que ayudamos a descubrir qué gusta y qué no, y ofrecemos variedad de actividades para que cada uno pueda expresarse cómodamente y aprenda a hacerlo. Pues estoy segura de que todos vosotros tenéis mínimo un profesor que os ha ayudado a lo largo de vuestra educación, ya sea de pequeños de forma maternal o paternal como un refugio, o alguien que os ha ayudado en algo que si os daba peor, ya sea matemáticas, lengua o educación física, en cualquier asignatura, o alguien que en vuestro peor momento os ha escuchado y os ha dado un lugar para poder hablar tranquilamente. Porque para mí, ser profesor no es solo ofrecer un currículo y unos conocimientos guía, sino que ofrecemos una confianza, amabilidad y alegría para que todo el mundo pueda estar bien, tanto en el aula como intentando ayudar a que estén también en casa. Y por último, quiero recoger la última definición, la de cortesía y urbanidad. Esto se refiere a lo que todos conocemos como ser educado, es decir, sujetar la puerta al pasar, dar las gracias y pedir por favor, respetar a los demás y todos esos mínimos que ya conocemos. Bueno, pues eso que para nosotros son mínimos se debe a la educación recibida en el colegio y en casa. Y esto no se refiere a si has ido a una escuela privada o no, ni a ningún estereotipo típico sobre la educación, sino a qué ejemplo has tenido, cómo te han enseñado a comportarte y cómo, a medida que has ido creciendo, has aprendido a hacerlo a través de la experiencia. Porque todo aprendizaje surge a través de la experiencia. Y esa es la verdadera función del docente: generar experiencias que produzcan aprendizajes de distintos tipos. Y es por eso que es necesario estudiar sobre la educación, para conocer qué aprendizajes se deben dar a cada edad, cómo hacerlo correctamente y cómo acompañar y apoyar a los niños y a las niñas en los diferentes procesos. Como conclusión, quiero recalcar la importancia de los docentes para todo ser humano, pues realmente los necesitamos a ellos y al resto de personas que se dedican a la educación de los niños y las niñas para formarnos como personas y sobre todo descubrirnos a nosotros mismos siendo ayudados en ello. Para mí eso es ser maestra, ayudar a los peques en lo cognitivo y en todo, incluyendo lo invisible como la gestión de las emociones, la manera de relacionarse respetuosamente y la motivación a ser uno mismo. Espero que os haya gustado este vídeo introductorio y nos vemos en el siguiente. Muchos besitos a todos los que habéis sido peques.